Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de lanzamiento titulado Nuevo Xarelis BO de la vaccina bombosmótica, primera línea en el tratamiento de la depresión y ansiedad, el cual será presentado por el doctor Eugenio Olea Becerra. Él es psiquiatra, jefe de consultorio externo del Instituto Psiquiátrico, encargado de la unidad docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Instituto Psiquiátrico, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y past president de la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de lo cual habrá un tiempo, por supuesto, para responder a vuestras inquietudes o preguntas, que podrán escribir durante la charla en aquella ventana que está abajo ahí en la plataforma de preguntas y respuestas. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Eugenio Olea. Doctor, por favor, ya puede iniciar su presentación. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. El principal agradecimiento es para todos los participantes esta tarde. Para mí es un honor y un agrado compartir con ustedes y, por supuesto, a ITF La UMED por permitirnos también esta reunión. Lo primero que quiero contarles al respecto es que cuando me propusieron hacer este lanzamiento, me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes, todos los que somos psiquiatras, tenemos ya el concepto de larga data de que la venlafaxina en general, sobre todo la formulación XR, es un tratamiento antidepresivo extremadamente eficaz, ¿ya? Incluso ahí está la discusión si es realmente más eficaz que los otros antidepresivos. Hay bastantes elementos en ese sentido. Pero efectivamente, uno de los problemas que algunas veces se ha comentado es que esa mayor eficacia eventual estaría matizada por una mayor dificultad de uso a propósito de la necesidad de titulación y eventualmente por problemas de tolerabilidad. La verdad es que esos problemas históricamente han tenido mucho que ver con las formulaciones IR, liberación inmediata, que todavía existen en nuestro medio, son las más antiguas. Las formulaciones XR las mejoraron y a mí me pareció muy interesante poder participar para tener la experiencia de nuevo de esta formulación de bomba osmótica que promete efectivamente mejorar notablemente la aceptabilidad del medicamento. Y como les puedo comentar al final, yo afortunadamente he tenido la posibilidad ya de utilizarlo con interesantes resultados. Entonces, esta presentación es de mutuo interés del laboratorio justamente por presentar su nuevo medicamento, pero también personalmente a mí me parece muy interesante participar en ese sentido. Aquí tengo el puntero láser. Entonces, Xarelis, bomba osmótica, la primera línea de depresión y ansiedad. Nuestra agenda sería, no se asusten, sucinta, depresión y su tratamiento, algunas generalidades, digamos, eficacia antidepresiva, tratamiento de la ansiedad y algunas características particulares de Xarelis bomba osmótica que tenemos que revisar. Yo suelo partir presentaciones que tienen que ver con el tema de la depresión, aludiendo a la interrelación entre que como hoy concebimos los cuadros depresivos y su interrelación y su importancia para el ámbito médico general. Diagnosticar, tratar depresiones hoy en día no es un tema de la psiquiatría, es un tema de toda la medicina. Probablemente para los psiquiatras nos quedamos con las depresiones refractarias, depresiones bipolares, casos peculiares y particulares. Pero todo médico general debe ser, y de distintas especialidades, ser capaz de diagnosticar y tratar cuadros de tipo depresivo. Porque como sabemos, a propósito sobre todo de los fenómenos inflamatorios, existe una gran relación de los trastornos del ánimo con una serie de patologías, sobre todo crónicas, enfermedad coronaria, trastornos del sueño, fenómenos neurodegenerativos, trastornos metabólicos, obesidad, dolor crónico, etc. De ahí que la concepción actual desde la psiquiatría es que si uno tiene un paciente con un cuadro depresivo y ansioso también, joven, por ejemplo, sin patología médica, ese paciente debe ser tratado desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, pero también inmediatamente con un sentido preventivo, porque el riesgo de que ese paciente puramente psiquiátrico o depresivo se complique médicamente es muy elevado. Al revés también, todo paciente, o del otro sentido, todo paciente médico hoy en día con patología crónica, hipertensión arterial, patología metabólica, artritis reumatoide, etc., es un paciente potencialmente de mayor riesgo de cuadros depresivos, como está probado, y eventualmente, a propósito de lo que vamos a ver, ese representaría a este paciente médico con complicación depresiva probablemente ya un rango de mayor dificultad. De hecho, hay experiencias que han mostrado que los inhibidores selectivos de la captura de serotonina, los antidepresivos, entre comillas, mejor tolerados y de buena eficacia, eventualmente en este tipo de pacientes ya un poco más complejos no serían los más eficaces, digamos.
Entonces, para revisar algunos aspectos de psicofarmacoterapia antidepresiva, hagamos un poco de historia, pensando que desde los 50, a propósito de los IMAO, que fueron los primeros antidepresivos descritos, digamos, seguidos por los tricíclicos, y hasta los 2000 ha corrido cierta agua bajo el puente. Destacando en ese sentido que los tricíclicos, los viejos y queridos tricíclicos, son medicamentos que tienen acción dual, noradrenérgica y serotoninérgica, pero no selectiva. En ese sentido, moléculas como los llamados SNRI, es decir, los antidepresivos duales noradrenérgicos y serotoninérgicos, como justamente la venlafaxina, milnacipran, desvenlafaxina, duloxetina, son los modernos tricíclicos en el sentido que tienen esta capacidad de actuar sobre las dos líneas de neurotransmisión más importantes, noradrenalina y serotonina, y por otro lado, sin los riesgos asociados a estos medicamentos, por así decirlo, más sucios por otro tipo de acciones de neurotransmisión. Entonces, esta historia implica que del uso aleatorio y empírico hemos pasado a tratamientos antidepresivos un poco más científicamente probados, digamos, y diseñados ¿para qué? Para tener buenas capacidades antidepresivas, digamos, y con mejor tolerabilidad. En ese sentido, uno de los críticas que se hizo en su tiempo, se ha hecho históricamente desde los 90 que se empezaron a usar los ISRS, partiendo por fluoxetina, después sertralina, paroxetina, es que eventualmente eran medicamentos que permitían tratar a muchos pacientes con cuadros depresivos, pero no necesariamente eran siquiera similares en eficacia a los tricíclicos. Y en ese sentido hemos tenido siempre la esperanza de que los duales modernos sí sean ese tipo de medicamentos. ¿Qué es importante desde ese punto de vista? Que vamos a conversar respecto a que en algún momento con los ISRS, como eran medicamentos de mucho menos toxicidad que los tricíclicos y de buena aceptabilidad, se planteó la idea de que todo cuadro depresivo debía ser tratado con ese tipo de medicamentos. Incluso hasta el 2000, la American Psychiatric Association era esa la indicación. Incluso nuestras guías GES todavía siguen planteándolo en primera línea, pero ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Por qué? Porque efectivamente, tal como en cualquier otra patología, la magnitud de los síntomas puede necesitar tratamientos distintos. No es lo mismo la gravedad de la depresión leve, moderada, justamente severa o grave. La duración de este cuadro, mientras más largo sea el cuadro, vamos a tener mayor riesgo. La ansiedad como síntoma o como mixtura del cuadro le da mucho mayor gravedad y por lo tanto, por ejemplo, el usar un dual cubre el aspecto serotoninérgico y el noradrenérgico sería especialmente útil en ese tipo de cuadro. Ya con cuestiones y complicaciones más graves como suicidalidad, psicosis, síntomas de tipo melancólicos, ya estamos en el campo de que tendríamos que tener experiencia y ciertos antecedentes de qué tipo de tratamiento podría ser mejor en estos cuadros más graves, por así decirlo. Y por supuesto, los antecedentes de refractariedad. No podemos plantear, por así decirlo, una especie de antibiótico de amplio espectro de primera línea para algo que ya ha probado cierto nivel de refractariedad. Cuando estamos viendo pacientes que ya han tenido dificultades con el tratamiento, ya estamos pensando en medicamentos en que ojalá obtengamos una mayor eficacia probada. De ahí que muy sumariamente vamos a revisar alguna importante literatura que existe sobre diferencias de eficacia antidepresivo. Ojo, lo que les voy a mostrar tiene que ver con diferencias en eficacia en general, en cuestiones específicas como depresión psicótica, muy de la psiquiatría, suicidalidad, por ejemplo, o depresión con rasgos muy melancólicos. En general se ha visto, más que la superioridad de los tricíclicos o los duales modernos, se ha visto que los ISRS no son medicación muy eficaz en este tipo de cuadros. Pero cuando planteamos la generalidad, ahí es muy importante, en el sentido de todos los cuadros antidepresivos, tratamiento antidepresivo. Aquí tenemos un esquema, digamos, un estudio fue clásico en los 90, el estudio de Anderson y Tomlinson, que efectivamente se dedicó a un metaanálisis a explorar esta idea de la diferencia de eficacia entre específicamente los ISRS, sobre todo fluoxetina, versus los tricíclicos en general. Una de las cuestiones que este otro estudio más actual de los 2000, interesante, un grupo de investigadores del Reino Unido, de Francia, de Europa y América, por ejemplo Michael Theis, que está en el grupo, Michael Theis, es muy importante porque hay mucha experiencia clínica también que no tiene el sesgo a veces de las agencias regulatorias. Hay medicamentos antidepresivos que
por ejemplo, no se usaron en los Estados Unidos. La misma clomipramina que hablábamos anteriormente es un medicamento que la FDA nunca lo aprobó como antidepresivo. Y para nosotros en Latinoamérica, los psiquiatras más viejos, es como la norma de uno de los mejores tratamientos antidepresivos, y en Europa también. La FDA solo lo aprobó como antiobsesivo, digamos. Por eso es importante en este tipo de estudios que haya experiencias, al menos del viejo mundo también. Bueno, en este estudio efectivamente revisaron el metaanálisis de Thompson y plantearon justamente que la clomipramina presenta una evidencia definitiva de superioridad como antidepresivo sobre los ISRS. La extrapolación de estos resultados, sí, con clomipramina la eficacia de otros tricíclicos, como se sugirió por los autores, no parece ser justificada. Sería muy específico clomipramina y no extensivo de imipramina, nortriptilina, etc. Y por otro lado, la revisión efectivamente muestra que en el estudio más actualizado, que 2 estudios al menos en ese tiempo, en el año 2007, proveían evidencia clase A de superioridad definitiva para venlafaxina en una dosis de 200 mg superior a fluoxetina en el resultado primario, en pacientes hospitalizados con depresión mayor, reflejado en un puntaje Hamilton de 29 o más, depresiones con síntomas importantes de tipo depresivo. Eso es bien importante, porque ustedes saben que en el constructo de depresión mayor, mientras más grave sea la depresión, es más seguro, por así decirlo, el diagnóstico, es más específico. Esta ventaja en el objetivo primario fue avalada por la superioridad de venlafaxina sobre fluoxetina en los objetivos secundarios también del estudio. La conclusión sobre la eficacia más ampliamente aceptada, por lo tanto, de venlafaxina no sería válida para dosis más bajas, en 75 y 150 miligramos, que es un poco la observación que todos hacemos los clínicos de experiencia, en el sentido de que venlafaxina sobre 150 miligramos se empieza a destacar como un medicamento claramente más eficaz. Por lo tanto, si yo hago un comparativo, no sé, de escitalopram, por ejemplo, con dosis menores de 150 miligramos, no aparece muy legítimo desde ese punto de vista, porque además consideran que, sobre todo dosis bajo 100 miligramos, venlafaxina básicamente se comporta como un ISRS, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, no como un dual. La dualidad propiamente tal en venlafaxina comienza claramente sobre los 150 miligramos. No así con otros duales como duloxetina, que son duales desde más baja nivel de dosis, digamos. A propósito de esto mismo, entonces, la APA, la American Psychiatric Association, que en el 2000 decía, a propósito de las experiencias anteriores, decía, si hay un cuadro depresivo y que usted se amerita utilizar antidepresivo, utilice un ISRS, que es la primera línea más segura, etcétera, etcétera. Eso ha ido cambiando con el tiempo, y las recomendaciones actuales, tanto de la APA como la CADMAT, que es la guía canadiense, es que usted utilice en primera línea, es decir, el primer tratamiento que va a usar con una persona depende absolutamente de las características del cuadro, los antecedentes, la clínica manda, y puede usar, según los canadienses, duloxetina, venlafaxina, es decir, duales modernos, inhibidores selectivos, tricíclicos no. La guía canadiense plantea no, son básicamente por el riesgo de toxicidad y lo complejo que es el tratamiento, en segunda línea. Pero también puede usar mirtazapina, moclobemida, bupropion. La EPA los admite todos, incluso los tricíclicos, si el cuadro fuera suficientemente grave. Ese cambio que se ha producido tiene que ver justamente con el conocimiento que hemos ido generando, con la experiencia clínica, pero también con el conocimiento objetivo a propósito de los estudios que les mostré anteriormente. Sin embargo, nuestra guía clínica, la depresión, que todavía está vigente, es bastante antigua, era del 2013. Yo personalmente participé, soy el grupo participante en la reacción, no nos quedó tan bien en ese sentido, tan actualizado. ¿Por qué? Porque el planteamiento de nuestra guía GES en depresión es iniciar con opciones terapéuticas no farmacológicas en depresiones leves. Es una indicación interesante. Eso es un tema discutible en general. El constructo de depresión mayor leve es un constructo que efectivamente tiene poca fiabilidad desde ese punto de vista, entonces muchos cuadros adaptativos podrían estar incluidos ahí, y de ahí que no sea raro que se pueda manifestar que tratamientos no farmacológicos puedan ser útiles. De hecho, también en otros países como Alemania, por ejemplo, usan muchos fitofármacos en depresiones leves. Plantea nuestra guía GES que las estrategias de abordaje de episodios depresivos graves son terapia cognitivo-conductual o interpersonal en conjunto con fármacos antidepresivos. Obvio, nadie probablemente con seriedad en el mundo, desde las depresiones moderadas a graves, plantearía que el tratamiento es solamente psicoterapéutico ambiental, es farmacoterapéutico de todas maneras. Pero aquí tiene el problema. Plantea nuestra guía GES que utilizar como medicamento de primera línea en episodio depresivo moderado y grave,
leve no así, un antidepresivo inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Ahí se nos quedó atrasado, se nos quedó en el principio de los 2000 cuando la ETI manifestaba estas cosas. Esto es lo que probablemente vamos a actualizar y estoy seguro que en las próximas versiones vamos a plantear algo más parecido a lo que estamos diciendo por las guías canadienses y estadounidenses, es decir, use en primera línea lo que le parece adecuado a la realidad clínica de ese paciente, si es más complejo, si tiene otras características que hablábamos antes. Y probablemente esto yo creo personalmente que se va a mantener. No utilice tricíclicos con fármacos de primera línea. Son fármacos de alta eficacia, pero son muy complejos. Yo siempre le digo a la gente, imagínense un tratamiento con dosis eficaces de amitriptilina. La amitriptilina, como ustedes saben, mucho se usa todavía como coadyuvante del dolor crónico, como antijaquecoso, en dosis muy pequeñas. Pero un buen tratamiento antidepresivo como la amitriptilina son sobre 150 miligramos. ¿Quién va a tolerar esas dosis hoy en día, digamos? ¿Me entiendes? Habiendo alternativas, por supuesto. Y piensen en los tratamientos en pacientes médicos, las depresiones más graves de los hipertensos, de los pacientes coronarios, de los pacientes metabólicos, darle amitriptilina o imipramina en dosis eficaces realmente es complejo. Por lo tanto, mi opinión personal, yo creo que un poco va a ser así, esto se va a mantener en segunda línea. No así los duales, la verdad es que hoy en día debemos incorporar los duales en primera línea, y todos los duales, no solo la desvenlafaxina, que tiene, por así decirlo, fama de un medicamento de muy buena tolerabilidad como un ISRS. No, la venlafaxina también, por supuesto. A propósito de algo que es un estudio ya clásico, antiguo, pero ya clásico, en los principios de los 2000, porque revela los cambios que ha habido en los tratamientos antidepresivos, el STAR-T, que es un tratamiento, un estudio observacional, digamos, pero en que la gracia del STAR-D es que se decidió a principios de los 2000 utilizar justamente, como estaba en boga en ese tiempo, como tratamiento antidepresivo para todo el mundo en el estudio, un ISRS, que era el estilo en ese tiempo. Y no sé si ustedes saben, ¿por qué se usó citalopram? Porque era el más utilizado, el que más se conocía, el que era más equilibrado, en el sentido no es el más potente ISRS, no es tan potente como sertralina, paroxetina, pero aparece muy bien equilibrado, muy específico también, y en ese sentido aparecía como un intermedio, ni fluoxetina por un lado que era más débil, ni paroxetina más potente, entonces se decidió citalopram. ¿Y qué pasó con este estudio? Como todos nosotros sabemos, que apenas se alcanzaron niveles de remisión de un 33% o un 36% dependiendo del instrumento que se utilizó. Apenas un tercio de los pacientes remiten, que es parecido a lo que uno ve en la práctica cotidiana. Significa que 67%, 2/3 de los pacientes no tienen niveles de remisión, tienen síntomas leves, moderados o muy intensos. Aquí viene muy sucintamente, estamos hablando de este estudio, el acumulado. Aquí en el color más azul más claro aparecen los pacientes que remitieron en la primera etapa, 36,8, 33 según el instrumento, en la segunda etapa 30,6, después caen a 13,7, pues 13,0, lo que da un acumulado, ojo, no es porque se sumen estos, porque los N van cambiando, pero el acumulado es apenas de un 67%, es decir, un tercio de los pacientes después de 4 etapas, de meses de tratamiento, de mucho esfuerzo, más de un tercio de los pacientes no tienen una respuesta clínica, un tratamiento, una respuesta adecuada, no tienen remisión, que es la eliminación realmente importante de los síntomas. ¿Y qué es lo interesante de esto? Se trató con citalopram. ¿Qué había en el paso 2? Cambio de citalopram a ¿qué? A venlafaxina, a bupropion o a sertralina, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, en la última etapa, ¿cuál es el cambio que se plantea? Cambio a una mezcla de trazicipromina o mirtazapina más venlafaxina. ¿Cuál es la idea planteada en este momento? Si tenemos noción de que hay medicamentos con potencia importante, eficacia muy elevada, como mirtazapina, trazicipromina y venlafaxina, ¿por qué no usarlos en la primera etapa? Esa es la idea de usar en primera línea. Y ojo, hago la salvedad. Primero, trazicipromina es un IMAO. Los IMAO, uno entiende que no van a estar probablemente en primera línea, son muy complejos de utilizar, efectos colaterales muy importantes, y no lo tenemos en Chile. En Chile prácticamente en este momento no hay ningún IMAO. La mucloemia, IMAO reversible, fue el último que hubo. La mirtazapina, por otro lado, es un medicamento altamente eficaz, muy conocido por todos nosotros, pero tiene inconvenientes muy importantes de tolerabilidad, una sedación importantísima, aumento de peso. Hay situaciones clínicas que puede ser ideal, efectivamente. Y en ese sentido, de estos 3 medicamentos como de alta eficacia, yo destaco la venlafaxina. Y la idea de tener una venlafaxina cuya tolerabilidad haya mejorado del IR inicial, que era de mala tolerabilidad, o un XR, que es tolerabilidad mejorada, a esta formulación de tipo osmótica, es muy interesante porque podríamos justamente mantener estos niveles estupendos de eficacia que se puede lograr con el medicamento con una mejor tolerabilidad. De ahí saltamos al 2009, el metaanálisis
de tratamientos múltiples que inauguró Andrea Cipriani en ese momento que estaba en Italia todavía. Andrea Cipriani es italiano, y nos lanzó esta novedad en psiquiatría de comparar, obviamente estudios retrospectivos, pero interesante, de medicamentos uno contra otro, sertralina contra fluoxetina, venlafaxina, fluoxetina, paroxetina, fluoxetina. ¿Por qué más fluoxetina? El más antiguo, el más estudiado. El grosor de las curvas mostraba la cantidad de estudios, digamos, que había en estos comparativos. Mirtazapina con reboxetina, por ejemplo, ninguna. Mirtazapina con fluoxamida, un poco. Lo interesante más que en general todos los medicamentos que están acá en el estudio, los medicamentos conocidos por nosotros que se utilizaban en Chile en ese momento. Aquí las curvas de eficacia versus aceptabilidad que mostraron esto. Mirtazapina y venlafaxina fueron los más eficaces. Ya en ese tiempo se usaba venlafaxina XR, la IR ya no se estaba utilizando en este tipo de estudio para nada, entonces la tolerabilidad es un poco mejor, pero no es tan buena todavía, digamos. Y mirtazapina ya lo comentábamos. Por eso ahí está este comentario del estudio de que escitalopram y sertralina aparecían como ideales, por así decirlo, porque el mejor perfil de aceptabilidad acompañado de una buena eficacia, no tanto como mirtazapina y venlafaxina. De ahí saltamos al 2018, Andrea Cipriani se fue al Reino Unido, digamos, donde hizo este otro estudio, una especie de actualización, pero muy, muy interesante porque tiene algunas diferencias, donde también se veía la eficacia versus la aceptabilidad. Y, oh sorpresa, primero muy interesante, todos los antidepresivos en este metaanálisis de Cipriani en el 2018, desde la vieja que quería amitriptilina a la reboxetina, aparecían más eficaces que placebo. ¿Y cuáles son los más eficaces? Un tricíclico, amitriptilina, seguido por mirtazapina, duloxetina y venlafaxina. Puros duales, puros duales en los mejores niveles de eficacia. Y la aceptabilidad, los mejores aparecen medicamentos como agomelatina, que es el único que no actúa sobre neurotransmisores, sino que básicamente regulador de ciclo sueño-vigilia, la fluoxetina de ISRS, escitalopram. Es decir, nuevamente moléculas como la misma venlafaxina aparecen acá en sentido de una aceptabilidad intermedia. Por lo tanto, uno se da cuenta que nuestro dilema, por así decirlo, para lograr tener una muy buena eficacia es mejorar tolerabilidad también. Entonces, todo lo que nos permita mejorar tolerabilidad es muy bienvenido. ¿Qué se ha estudiado y corroborado con el tiempo que es muy útil al momento de elegir un antidepresivo, un tratamiento antidepresivo? Factores del paciente, la edad y del sexo. Eso es distinto. La edad, hay medicamentos que son más sexo masculino y femenino. A la edad de las personas, obviamente un tricíclico por ejemplo, en segunda línea, lo estamos diciendo en primera línea, pero usarlo probablemente en un veinteañero mucho menos riesgoso que en un septuagenario, por ejemplo, ¿ya? Eso es muy importante. Los ISRS, por ejemplo, cuando se usan sertralina en personas jóvenes, no hay ningún problema con la inhibición sexual que provocan, pero sobre 40 años los ISRS como grupo suelen ser bien desastrosos con respecto a la inhibición sexual, digamos. La gravedad del trastorno, ahí está donde está el punto. Si tengo evidencia, cierta evidencia característica que un medicamento puede ser más eficaz, puedo usarlo en primera línea justamente. El subtipo diagnóstico, las así llamadas depresiones atípicas, por ejemplo, desde mucho tiempo se ha planteado que respondían mejor a IMAOs y no a tricíclicos en su tiempo, digamos. Los trastornos comórbidos. Si tengo un paciente con patología cardíaca, patología oncológica, etcétera, tendré que adecuar mi tratamiento antidepresivo a esas características gastroenterológicas, etcétera, digamos. Y ahí puedo ir segmentando el tipo antidepresivo y las características que tenga. Como norma general, es decir, que cuando el paciente es comórbido, muchas veces ya estamos en un nivel de más gravedad del cuadro, y eventualmente sería una buena idea para usar medicamentos duales, digamos. La respuesta pasada, muy importante, en la persona misma, incluso en familiares directos, una especie de estudio farmacogenómico, digamos, práctico. La sensibilidad a los efectos colaterales, eso es distinto y en diferentes personas. Ahí es donde también pasa algo muy importante. Si uno estudia los ISRS y los utiliza, como los hemos utilizado en los últimos 20 o 30 años, se da cuenta que efectivamente eso de que la idea que se lanzó de que use Prozac 20 miligramos, use Zoloft, sea la estadounidense, la sertralina 50 miligramos de una vez, no, hay gente que tiene mala tolerabilidad y probablemente esos ISRS también conviene titularlos, partir con la mitad de la dosis. Imagínense que la dosis de sertralina, la dosis terapéutica, el rango terapéutico de sertralina hoy en día es 50 a 250 miligramos. Yo no le voy a dar 250 miligramos de una vez a ningún paciente, si siquiera 100 miligramos. De ahí que la idea de que moléculas como la venlafaxina se tienen que titular es propio de la medicina. Ahora, hay un detalle ahí. En las formulaciones IR que tenemos hoy día, y algunos de 50 miligramos IR, son de mala tolerabilidad en general. Entonces,
nos habíamos decantado obviamente por las formulaciones prolongadas, como las XR, pero así todo, una formulación XR, si quiero evitar efectos colaterales, ser muy preciso en eso, yo parto con 37,5, voy titulando 37,5, 75, hay 75 más 37,5. En muchos pacientes es así de necesario hacerlo para no correr el riesgo de efectos colaterales importantes, náusea, mareo, etc. Entonces, esta formulación de liberación osmótica es muy interesante porque la de 75 miligramos la podemos utilizar con la misma o mejor tolerabilidad con la de 37,5. Por las curvas que vamos a ver posteriormente es muy interesante. Yo afortunadamente ya he tenido la experiencia clínica y me sorprendió muy gratamente a ese respecto. El uso potencial de biomarcadores, bueno, hoy en día es muy interesante. Hemos pasado de biomarcadores como, por ejemplo, la latencia del sueño REM, el test de dexametasona, a biomarcadores como los niveles de interleuquinas hoy en día, a propósito de los fenómenos inflamatorios asociados a tratamiento antidepresivo. Obviamente no vamos a medir interleuquina en cualquier paciente, sino que ya en un rango de refractariedad, podemos usar la proteína C reactiva ultrasensible como un biomarcador eventualmente. Y otros factores terapéuticos, la eficacia, la tolerabilidad, la seguridad, que ya hemos comentado, la efectividad en el mundo real, a propósito del estudio STAR-D, los potenciales de interacción droga-droga, que cada día tenemos que revisarlos más y muy acuciosamente, la simplicidad del uso, a propósito de las formulaciones IR versus XR versus liberación osmótica, el síndrome no de discontinuación, los costos, por supuesto, mientras de mejor calidad y ojalá los más baratos sean estupendos, y la cultura, por así decirlo, del país entre originales y genéticos, ¿ya? A propósito de los estudios de bioviolencia químicos versus in vivo, digamos que probablemente son los que nos dan mayor seguridad de tener la misma molécula. Por lo tanto, ¿qué recomendamos? Use en primera línea el tratamiento más adecuado, dada la particularidad de su paciente. Úselo en dosis útiles por todo el tiempo que sea necesario. Dosis útiles. Ejemplo, sertralina 50 a 250 miligramos, paroxetina 20 a 60 miligramos, fluoxetina 20 a 60 a 80 miligramos, desvenlafaxina 50 a 150 miligramos, venlafaxina en cualquier formulación entre 75 mínimo absoluto a 450 miligramos. Esos son los rangos de dosis. No podemos decir que un tratamiento ha fracasado cuando le di apenas 20 miligramos de fluoxetina o 75 miligramos solo de venlafaxina. Insisto, probablemente todos los medicamentos tenemos que titular y llegar a dosis adecuada. Realice todos los ajustes terapéuticos precisos para mantener una adecuada relación eficacia-tolerabilidad y mantenga el tratamiento completo con la dosis que se logró eficacia. De ahí lo importante que es la tolerabilidad. Si estoy dando una dosis muy elevada de mala tolerabilidad, voy a tener que bajarla. Entonces, el ideal es lograr con dosis dentro del rango terapéutico, obviamente. En materia de tolerabilidad, no olvidarse, cuidado con el efecto gastrointestinal. Los ISRS en general son medicamentos de mala tolerabilidad gastrointestinal y al menos, por eso hay que muchas veces usar dosis muy pequeñas. Metabólica, para pensar lo que produce aumento de peso. Dentro de los ISRS, por ejemplo, la paroxetina claramente es el que más aumenta de peso. La mirtazapina también aumenta mucho de peso. Ahí se van diferenciando características de los antidepresivos. La presencia o no de disfunción sexual. Todos los ISRS son muy importantes con respecto a disfunción sexual, a ignición sexual en general, y los menos riesgosos desde el punto de vista son la mirtazapina, el bupropion, eventualmente la vortioxetina, de los más nuevos se ha planteado. La venlafaxina está en una zona intermedia a ese respecto. Los efectos negativos o complejos a nivel del sistema nervioso central, la calidad del sueño, si es beneficioso, neutro o perjudicial para el sueño, y obviamente características muy importantes hoy en día como el riesgo de aumento de peso o baja de peso, importante. Con respecto a ansiedad, dos palabras con respecto a ansiedad. Aquí tengo un par de esquemas de qué es lo que utilizamos hoy en día para trastornos de ansiedad. Recordad que cuando hablamos de trastornos de ansiedad, estamos hablando de trastornos de ansiedad generalizada, estamos hablando de trastorno de pánico, estamos hablando de fobia, ansiedad social, como se denomina hoy día. El TOC actualmente en el DSM-5 no se clasifica como trastorno de ansiedad, pero tiene este mismo tipo de tratamiento. No estamos hablando del estrés agudo, no estamos hablando del trastorno adaptativo. El estrés agudo, el trastorno adaptativo, la ansiedad situacional son condiciones patológicas que se tratan justamente con recursos como la meditación, la relajación, la distracción y eventualmente benzodiazepinas por tiempos muy cortos, digamos. Hoy en día las benzodiazepinas, si bien aquí están nombradas, digamos, no son el tratamiento esencial para tratar los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles sí son?
tratamientos no farmacológicos, terapia cognitivo-conductual, la más probada, la CBT, terapias conductuales y más pavlovianas, técnicas de manejo del estrés más sencillas, digamos, psicoterapias más profundas, eventualmente más tipo psicoanalítico, por ejemplo. Las benzodiazepinas básicamente como coadyuvantes, no hay ningún tratamiento de trastorno, a lo que nombré, ansiedad generalizada, pánico, que deba ser tratado con benzodiazepinas como tratamiento central, digamos, es un complemento eventual. La buspirona es un medicamento que tiene muchos estudios muy interesantes, poco uso en nuestro medio, hoy día yo creo que más bien está relegado como coadyuvante, tratamiento antidepresivo, depresión refractaria y eventualmente ansiedad refractaria también. Y dentro de los antidepresivos, los IMAO fueron los primeros que se utilizaron también, los tricíclicos también con buenos resultados, pero muchos problemas de tolerabilidad a ambos grupos, y de ahí que estas dos que están con asterisco, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los duales modernos, como la venlafaxina, duloxetina, etcétera, son los medicamentos más indicados. De hecho, venlafaxina fue el primer medicamento dual en tener indicaciones de ansiedad generalizada. Esta es la norma de tratamiento antiansioso hoy en día, insisto, para patología, trastornos de ansiedad. Otros medicamentos como betabloqueadores desde lo antiguo, de propanolol, atenolol, eventualmente podrían tener cierto efecto, cierta ayuda. Los antiepilépticos, piensen desde la carbamazepina, pasando a la pregabalina, a otros medicamentos como la motrigina, eventualmente podrían ser útiles. Los antipsicóticos atípicos, antigua clorpromacina podía ser utilizada en ese sentido, no es una muy buena idea. La quetiapina hoy día básicamente está en este estatus, pero este es el tratamiento medicamentoso de ansiedad hoy en día, ISRS o dual moderno como venlafaxina. Y de ahí llegamos a nuestro producto de interés ahora, que es Sarelis BO. Aquí tenemos unos esquemas de las estructuras químicas de los distintos medicamentos antidepresivos, de algunos aprobados por la FDA. Vemos la similitud aparente entre desvenlafaxina y venlafaxina. Son parecidos, pero no son lo mismo, se comportan como medicamentos completamente distintos. Por ejemplo, respecto a lo que hablábamos antes. Primero, la venlafaxina tiene claramente un escalamiento, digamos, es un serotoninérgico y recién sobre 100 miligramos, alrededor de 150, empieza a ser un dual. Parece ser que la venlafaxina desde dosis más baja es un dual, para bien o para mal. Es un medicamento que la venlafaxina hasta ahora no tenemos ningún indicio que sea más eficaz que otros medicamentos, ningún otro antidepresivo, y claramente la venlafaxina sí lo es. Son medicamentos muy diferentes desde ese punto de vista. Aquí tenemos la duloxetina, el leumilnacipram y el milnacipram, que tienen, el milnacipram estuvo en Chile, no sé si está descontinuado completamente, pero ya no se usa prácticamente. Y la duloxetina, interesantemente, fue muy dirigido desde la industria que lo fabrica, básicamente, a autorizarlo como un medicamento contra el dolor y no necesariamente como un antidepresivo, siendo que es un buen antidepresivo dual también. La venlafaxina, el año 94, fue aprobada en Estados Unidos en la forma de liberación inmediata, y les debo contar que probablemente el mismo 94, 95, no recuerdo muy bien, llegó a Chile, nos llegó el Effexor, que era la marca original, llegó alguna copia y fue terrible. A mí me representaron, me dijeron, doctora, que tenemos un estupendo antidepresivo dual moderno, mejor que los tricíclicos, eficaz, lo que estoy comentando yo ahora, y puede darle 150 miligramos de un suácate a cada persona. Afortunadamente yo soy cauto y jamás lo utilicé. 150 miligramos de la venlafaxina IR, liberación inmediata, es un desastre de tolerabilidad. Afortunadamente después llegaron las formulaciones IR y se volvió a estudiar que era un estupendo medicamento y podía mejorarse la tolerabilidad con las formulaciones XR, pero fue muy negativo esa forma de ingresar el medicamento. El 98 estuvo disponible la forma de liberación prolongada, la XR, una toma diaria. Se permitió ahí, con las fórmulas IR hay que hacer 1, 2 o 3 tomas diarias, y la tolerabilidad en general igual es mala, digamos. ¿Ya? La fórmula de liberación osmótica fue recién aprobada en 2008, a propósito de este medicamento nuevo, Sarelis BO. La venlafaxina XR fue el primer antidepresivo en ser aprobado en ansiedad generalizada y ansiedad social. ¿Por qué, mi perspectiva, por qué demoró un poco, o por qué fue después, digamos, la formulación XR? Porque las formulaciones IR, como tienen mala tolerabilidad, probablemente eran un poquito ansiogénicas, digamos. Ya las formulaciones XR permitieron este gran efecto. Yo personalmente participé en un multicéntrico a principios de los 2000 que permitió la aprobación después para el trastorno de pánico, ¿no? De los estupendos medicamentos ansiansiosos, digamos. A propósito de Sarelis BO,
La liberación inmediata, esta es una curva típica de liberación inmediata, donde uno ve efectivamente que están los límites de acción terapéutica, sobre esto es tóxico, sobre esto es ineficaz el medicamento, y tenemos este pic. En algunos medicamentos este pic es tan alto que llega al límite de toxicidad y después baja rápidamente. En general, las liberaciones inmediatas tienen ese riesgo. Poco tiempo en la línea terapéutica, por lo tanto, en un día, para tener una curva que esté más en lo terapéutico, tenemos que usar 2 o 3 tomas diarias. Esta la vamos a saltar para verla acá, la tercera. La liberación prolongada efectivamente es una clara mejoría a la liberación inmediata porque nos da más tiempo. El área bajo la curva que está en el plano de la terapéutica es mayor. Acá tenemos la liberación inmediata, aquí la liberación prolongada, pero la liberación controlada, esta formulación osmótica, es inmejorable desde ese punto de vista. Nos mantiene dentro del rango terapéutico durante todo el día y uno puede tener la seguridad que está utilizando una formulación que con una toma diaria, con la comodidad que eso tiene, ustedes saben, lo difícil que es medicamentos de varias tomas diarias, nos da una mejora de aceptabilidad muy, muy importante. Entonces, esto también se ha asociado a muchos menos efectos colaterales, digamos, mucha mayor aceptabilidad, mayor tolerabilidad. Acá están las indicaciones que vamos a revisar al final, pero efectivamente aquí nos recuerda, la publicidad del medicamento nos recuerda efectivamente que a 75 miligramos la venlafaxina es un ISRS. Recién en dosis de 150 o 225 miligramos estamos en dosis terapéutica. Y aquí viene la otra novedad, muy interesante, viene la dosis de 225 miligramos, que para muchos estábamos siempre fabricando 150 más 75, el salto de 150 a 300 lo hacíamos con 37,5, nos cae muy, muy bien en una dosificación de 225 miligramos. Xarelix VO viene en 75, 150 y 225 miligramos, por lo tanto estamos todo el rango. Insisto, una de las gracias es que no necesitamos en este caso, con esta formulación especial, no necesitamos titular de 37,5 en 37,5, como algunos acuciosos como soy yo solemos hacer con la venlafaxina XR, igual la titulamos en 37,5. La IR, por supuesto, si lo único que tengo es IR, tengo que usarla con ese escalamiento. Y aquí está la formulación, digamos, que muestra esta cápsula, digamos, especial que se va liberando lenta y progresivamente de una manera superior, digamos, a la formulación de liberación extendida tradicional. Ahí está la misma curva que les mostraba anteriormente, aprobada por la FDA en 2008, liberación de fármacos más gradual y más controlada. Dentro de lo que yo conozco medicamentos, las únicas formulaciones que conozco similares en nuestro país son las formulaciones de metilfenidato de liberación osmótica también, que si uno los compara con los metilfenidatos prolongados o inmediatos, se nota también la mejor aceptabilidad. ¿Ya? Yo me he basado un poco en ese conocimiento, pero afortunadamente ya también tengo el conocimiento directo del uso del medicamento en estas últimas meses. Permite mayor intervalo, menor fluctuación plasmática, etc. También esto es relevante, esto también es parte de la publicidad del medicamento, pero muy, muy relevante. Las formulaciones, las cápsulas, que son las más efectivas de XR, son grandes y estas comprimidos, digamos, BO son pequeños y muy bien tolerados también en ese aspecto. Es muy importante, entre una cápsula de 150 más 75 y este comprimido realmente hay una mayor comodidad que los pacientes suelen agradecer. Y finalmente, a propósito de que todo lo que estamos hablando es en medio de una pandemia mundial, que entre otras cosas implica un claro mayor riesgo para población general, ojo, para población general, para población con antecedentes psiquiátricos, depresivos o ansiosos, y para personal de salud, un mucho mayor riesgo de ansiedad, depresión, etc. Es muy importante recordar que tenemos estas alternativas terapéuticas de mejor calidad en cuanto a alta eficacia con buena tolerabilidad. Este es un estudio chino, digamos, en que se estudió ansiedad generalizada, síntomas depresivos, trastornos del sueño, obviamente es de este año, digamos, y que mostró unas cosas muy, muy importantes. La prevalencia general de trastorno de ansiedad generalizada, síntomas depresivos y calidad de sueño alterada fueron 35,1, 20,1% y 18,2% en población general. Esas son cifras enormes, por así decirlo. También está este otro estudio chino que apuntó efectivamente a que la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes afectados por COVID también es mayor que en los afectados. Por eso le decía yo, la gente población general, con o sin COVID, tiene mayor tendencia a lo depresivo y ansioso. La gente con antecedentes psiquiátricos también, y el personal de salud probablemente es el más afectado.
Por eso el mensaje a propósito de revisar depresión y ansiedad en COVID es que el brote de la enfermedad por coronavirus puede ser estresante para las personas. El miedo y la ansiedad por la enfermedad puede ser abrumador y causar emociones fuertes en adultos y niños. Esto puede afectar particularmente a los pacientes con COVID-19, familias, trabajadores de salud, pero también potencialmente a todas las personas que están influidas por el efecto social de la pandemia. De hecho, durante el encierro, las personas pueden experimentar con mayor frecuencia comportamientos que pueden tener un impacto en la ansiedad y depresión, como miedo, preocupación por su propia salud y salud de sus seres queridos, reducción de la actividad deportiva y del ejercicio, cambio en el sueño o en hábitos de alimentación y patrones, dificultad para dormir o concentrarse, empeoramiento de problemas de salud crónicos de todo tipo, somáticos por supuesto, y empeoramiento de condiciones de salud mental. El distanciamiento social y el aislamiento social agravan estas condiciones. Muy importante. El uso de venlafaxina en esta situación de COVID no tiene efecto terapéutico directo sobre la enfermedad. Ojo, eso no hay ningún medicamento antidepresivo que tenga ese efecto hasta ahora por lo que hemos estudiado. Hay algunas especulaciones, se hablaba por ejemplo de como muchos antidepresivos, entre otros la venlafaxina, suelen mejorar, junto con el correlato de la mejoría del ánimo, es con mejoría de las subpoblaciones de interleuquinas, digamos, a un estado antiinflamatorio, por así decirlo, positivo. Hay algún estudio de casos que mostraba que la fluoxamina eventualmente sería protector para el coronavirus a propósito de eso. La verdad es que hasta ahora nadie ha probado que un antidepresivo sea eficaz como coadyuvante al tratamiento del coronavirus, pero sí de la situación. No tiene efecto terapéutico sobre la enfermedad, pero sí sobre la restricción social relacionada con la pandemia y todas las implicancias negativas psicosociales que comentaba anteriormente. Por lo tanto, si tenemos la sensación de que todavía no tenemos la pandemia enorme desde el punto de vista del sufrimiento psíquico-mental, la estamos teniendo y la seguiremos teniendo por muy buen tiempo. Así que todo lo que nos ayude a tener mayor aporte, mayor apoyo en tratamiento de depresión, ansiedad y prevención es bienvenido. Finalmente, estas son las aprobaciones de la venlafaxina en general, la XR y la BO, la última que estamos estudiando. Tratamiento de episodios depresivos mayores, prevención de recurrencia de episodios depresivos mayores, tratamiento de trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento de trastorno de ansiedad social, tratamiento de trastorno de pánico con o sin agorafobia. A eso se suma off-label, no está indicado, pero sí hay evidencia interesante de tratamiento como coadyuvante, tratamiento del dolor en general y de dolor neuropático. También incluso hay estudios de los 2000 que muestran efectos positivos en trastorno por déficit atencional junto con el bupropión, de los antidepresivos que podrían tener efectos positivos, y otros usos de tipo anecdótico. Muchas gracias y me quedo aquí para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Olea. A continuación vamos a responder, digamos, algunas preguntas seleccionadas. De todas maneras, si no alcanzamos a leerlas todas, les voy a dejar el email del doctor, que es eugenioleaf@gmail.com. ¿Está bien, doctor, cierto? Con sí, Eugenio Leaf. Una O, Eugenio L-E-A B corta O-V @gmail.com. Muchas gracias. Y les recuerdo que esta presentación completa va a estar disponible en algunos días más, 3 a 5 días más hábiles en nuestra plataforma, que es la www.itf-mediolaomed.cl. A ver, vamos a revisar este chat de preguntas y respuestas. Don Raúl Ángel pregunta, doctor, ¿qué antidepresivo recomendaría para el tratamiento de la disforia posparto, para la depresión posparto, considerando idealmente no suspender la lactancia? Perfecto. La verdad es que si uno revisa el tema va a encontrar varios. Por ejemplo, existe como un cierto conocimiento general o costumbre de indicar sertralina, básicamente en depresión postparto, como antidepresivo. Pero si uno revisa, por ejemplo, el paso a la leche, hay otros ISRS que podrían actuar también, se podrían utilizar, incluso la misma paroxetina, pero dada la experiencia personal de muchos psiquiatras y muchos obstetras que acompañan el tratamiento, tanto del uso con relativa mayor seguridad en el embarazo y en el posparto, probablemente el antidepresivo que uno más utiliza en ese caso sigue siendo sertralina, digamos, por su seguridad en general, tanto para la madre como para la lactancia, de todas maneras. Perfecto, gracias. Daisy Ebner consulta en pacientes en diálisis, ¿se puede usar como la titula? La venlafaxina, me imagino. Sí, específicamente sí se puede utilizar perfectamente.
hasta las formulaciones XR, la recomendación era habitualmente titularla a la mitad de la dosis y ver la tolerabilidad. Con la formulación BO probablemente se podría usar a dosis total. Como no tenemos experiencia todavía con esta formulación, yo sí recomendaría que usar la misma esquema que tenemos con la XR. Ver qué tal se comporta con la mitad de las dosis y habitualmente es muy bien tolerado, pero sí se puede utilizar perfectamente. Ok, sigo leyendo acá. Nicolás Pérez dice, doctor, ¿puedo cambiar un paciente de la formulación venlafaxina XR a Xarelix VO sin mayor problema o que afecte la efectividad clínica en mi paciente? La verdad es que no debiera haber ningún problema. De hecho, en lo teórico no hay problema, tiene que ser la dosis equivalente y las dosis son totalmente equivalentes. De hecho, lo que podría pasar es que la aceptabilidad mejore. Es decir, una persona que de repente está utilizando, por ejemplo, 150 miligramos, una toma al día, y pasar a 150 miligramos del VO podría tener, si tiene algún efecto colateral, tener un menor efecto. Y la dosis totalmente la misma. Ahora, donde se produce la gran ventaja en un paciente que estoy de 150 y tengo la duda de subir a una dosis mayor, el de 225 es estupendo. Y después transmitir mi experiencia ha sido excelente. Yo he hecho todo ya, he alcanzado a hacer, digamos. He iniciado con 75 miligramos, le insisto. Yo en todos estos años, nunca un paciente con IR, obviamente, ni con IR, me había atrevido a hacer más rápido, partir con 75. Con VO sí lo he podido hacer con estupenda tolerabilidad, digamos. Entonces, puedo escalar más rápido, digamos, la dosificación desde ese punto de vista por la estupenda tolerabilidad. Y el cambio se hace dosis a dosis. Eso es súper importante. Ahora hay que tener cuidado. Eventualmente, dependiendo, y perdón que diga la marca, probablemente si un paciente estaba usando Effexor XR, marca registrada, o Depurol XR, probablemente voy a poder hacer ese cambio sin ningún problema. Hay que tener cuidado, hay formulaciones en nuestro medio que todavía son de 250 o 75 IR, y ahí efectivamente es muy bueno hacer el cambio, pero probablemente tendría que usar una dosis mayor, porque generalmente cuando uno usa medicamentos de mala tolerabilidad o dosis menores, uno tiende a usar dosis más pequeñas, digamos, por así decirlo, por la mala tolerabilidad, digamos. Entonces, sí, la respuesta es sí, sobre todo si de un buen medicamento de XR puede cambiar perfectamente al VO en dosis totalmente equivalente. Muchas gracias, Doc. Don Fernando Herrera, son dos preguntas que hace acá. Primero, ¿cómo hace la titulación con Xarelix VO? Y en segundo, dice, al tener niveles más estables, ¿Xarelix VO afectaría menos las cifras de presión arterial? Sí y sí. Primero, toda la precaución que existe con respecto a la venlafaxina en general, respecto a la presión arterial, son muchas experiencias que se tuvieron con la formulación IR. La formulación IR tiene la capacidad, entre comillas, muy negativa, de provocar aumentos agudos de la presión arterial. Las formulaciones XR, y yo supongo también las veo, también van a ser así, tienen un pequeño mayor riesgo en personas que efectivamente sean hipertensos descompensados. Yo a un hipertenso descompensado no le daría ninguna venlafaxina, ni R, ni XR, ni VO. Pero un hipertenso compensado, tranquilamente puedo darle la XR y con mayor tranquilidad la VO, porque el riesgo de compensar la presión claramente es menor, sobre todo comparado con las IR. Insisto, siempre un paciente hipertenso que va a usar venlafaxina tiene que estar estabilizado y obviamente hacer los controles posteriores para ver que no haya efectos negativos. Ahora, en dosis muy elevadas, donde el IR, como insisto, en cualquier dosis es peligroso, un IR de 50 miligramos puede provocar aumentos de la presión arterial, y las formulaciones XR y la VO probablemente sobre 300 miligramos, sobre todo sobre 450, debería tener un poco más de cuidado. Perfecto. Don Andrés, bueno, me acaban de decir por interno que se ve el chat ahí, creo, cuando yo estoy leyendo, pero en pos de la transparencia, yo creo que es mejor. Don Andrés Galleguillos dice, ¿se podría usar la venlafaxina VO, dice él, en tratamiento de trastorno mixto ansioso depresivo? Sí, de todas maneras. Ahora, en el tratamiento mixto ansioso depresivo hay una descripción interesante nosológica, en el sentido de que si estamos hablando de un trastorno mixto ansioso depresivo, solo mixto ansioso depresivo, en el sentido de que no haya especificadores de bipolaridad significativos importantes, la respuesta es sí, y la perspectiva es muy buena, muy buena en el sentido de la dimensión depresiva de ansiedad. Sin embargo, cualquiera venlafaxina, cualquier inhibidor antidepresivo, tendríamos que tener total claridad que no estamos hablando de un paciente bipolar. Los pacientes bipolares solo se podrían tratar
del espectro bipolar me refiero, se podrían tratar con antidepresivos en las únicas situaciones que estuvieran perfectamente con estabilizador del ánimo, y ahí incluso un poquito discutible, pero en mixtura pura de depresión y ansiedad, de todas maneras, una muy buena indicación. Vinca Koskina consulta ¿cómo ha sido su experiencia con el uso de venlafaxina en pacientes con depresión y enfermedad de Parkinson? A ver, muy buena pregunta. ¿Por qué? Perdón que vaya atrás. Yo soy viejo, entonces puedo hablar de muchos años. Cuando teníamos en los 80 un paciente con Parkinson, una depresión muy grave, arriesgábamos darle tricíclicos porque efectivamente la depresión era horrorosa. Sabíamos que estábamos arriesgando aumento digamos, efectos colaterales, parkinsonismo, alteración de la memoria a propósito de efectos anticolinérgicos, etc. Los ISRS en ese sentido plantearon un gran salto porque permitieron tratar a muchos pacientes con Parkinson eficazmente la depresión y con menos riesgo, digamos, de efectos colaterales importantes. Con la venlafaxina pasa eso, podemos utilizarlo en el sentido de un cuadro, como decía, en primera línea es un cuadro grave Parkinson, lo podemos usar con mucho cuidado, obviamente no una formulación IR que sería más riesgo de efectos colaterales, una formulación XR o una como Sarelis BO con mucho cuidado, titulando más lentamente también para evitar efectos colaterales. El Parkinson tiene mucho comorbilidad con depresión. Y cuidado sí, previamente tendríamos que tener muy claro, haya deterioro asociado a ese Parkinson, digamos, para tenerlo claro básicamente y no confundirnos con los efectos colaterales. Rodrigo Hermosilla nos pregunta, en mi atención clínica he visto en algunas ocasiones uso conjunto de venlafaxina con sertralina o fluoxetina. ¿Tiene algún objetivo aquello o es una indicación errónea? A ver, en general, partamos de lo siguiente. ¿Cómo se llega a un tratamiento asociado? Se supone que las asociaciones de antidepresivos serían parte de las terapias de potenciación. Es decir, como primera cosa, estoy usando mi antidepresivo en primera línea, ojalá muy eficaz, y noto que en el transcurso del tiempo la eficacia no es la que yo esperaba, puedo, o sea, si antiguamente cambia antidepresivo, es una primera, es decir, obviamente llega a la dosis máxima posible, optimiza el tratamiento con un solo medicamento. Y ahí hay una línea de decisión importante. Cambio el antidepresivo, potencio con litio, potencio con hormona tiroidea, hoy en día digamos potencio con antipsicóticos atípicos o asocio. ¿Ya? A veces las asociaciones tuvieron que ver con el cambio. Los cambios en antidepresivos suelen hacerse haciendo traslape. Y de repente le puede pasar a un colega y dice, el tratamiento, ¿cómo hace 2 o 3 antidepresivos? Bueno, por siendo el traslape de un medicamento a otro que tuvo una buena respuesta, digo, me quedo con 2 o 3 antidepresivos. Ahora, cuando uno plantea asociación, en general uno debiera, o cambio, debiera usar un medicamento de un mecanismo de acción lo más distinto posible. Es decir, si estoy usando sertralina, no me cambio a paroxetina, me cambiaría a venlafaxina, que es un dual, o me cambio a bupropion, digamos, o asocio con venlafaxina o bupropion, digamos, ese punto de vista. Entonces, efectivamente, de un ISRS a una combinación con venlafaxina tiene sentido a propósito de buscar una acción dual, pero tendría que ser, obviamente, la venlafaxina con dosis sobre 150 miligramos, porque si no estoy usando un inhibidor selectivo más un inhibidor selectivo. Por eso la combinación más potente que se plantea ahí en el estudio STAR-D, que sigue siendo la más potente del mundo, es una combinación entre mirtazapina, que es un serotoninérgico selectivo y es un noradrenérgico con un dual como la venlafaxina, digamos. En principio, en general, es usar mecanismos de acción distintos para cambio o para complemento. Ok, doctor, gracias. Don Luis Muñoz dice, ¿cuántos días de titulación se recomienda con esta presentación BO? Dice, de una concentración a otra. Perfecto. En general, como digo, hay personas que usan 75 miligramos de XR en primera intención. Yo no lo recomiendo porque si hay sensibilidades especiales, no. Entonces en XR yo uso 37,5. Tan corto como 2 a 4 días para ver la primera sensación y ya el cuarto día o quinto día puedo estar usando 75. Con BO puedo partir en el día 1 con 75 mg y por lo tanto podría eventualmente más rápido
efectivamente al séptimo día o al décimo día ya estar con 150 miligramos. Lo mismo se puede hacer con el XR, 37,5, 75, 75 más 37,5, pero se tiende a alargar. Insisto, yo el XR siempre titulo 37,5 y acá lo puedo hacer un poco más rápido. No hay por qué apurarlo tanto tampoco. Los antidepresivos, entre 1 a 2 semanas es cuando uno espera el efecto. En los duales se ha visto que a veces un poquito más rápido, pero efectivamente puedo escalar un poco más rápido por la estupenda tolerabilidad de esta fórmula. A ver, esta pregunta, bueno, esta no me la pierdo tampoco. Dice, entre venlafaxina XR y Xarelis VO, ¿cuál debería utilizar de preferencia? Ahí está. A ver, lo respondo por lo que he estado haciendo yo. Yo tengo una muy buena y grata experiencia con las formulaciones XR, pero desde que tengo la VO me interesó mucho en qué tipo de indicaciones. En pacientes en que yo hubiera utilizado venlafaxina, insisto, IR no uso, XR, he partido con esta formulación y está yendo muy bien. Lo que uno puede ver, tolerabilidad y la eficacia no tendría por qué ser distinta. Entonces, efectivamente, si yo me animaría a probarlo específicamente en pacientes que tienen indicación de venlafaxina, o XR o VO de todas maneras. Y la otra experiencia que he tenido es que pacientes por distintas razones hay problemas de tolerabilidad o problemas del uso del medicamento o esta dosis tan interesante que es la 225 y esos pacientes ya los he estado cambiando buscando este tipo de dosificación, comodidad, tranquilidad en el uso y tolerabilidad. Así, un paciente que ha andado bien con una formulación XR en eficacia, pero la tolerabilidad no es tan buena, creo que amerita absolutamente probar esta formulación. Para el inicio depende de la experiencia que uno vaya teniendo y si uno está muy contento con lo hecho con los XR y tiene la paciencia ahí, como lo he tenido 36,5, sigan partiendo con XR 37,5. Pero si queremos explorar esta posibilidad tan buena, podemos empezar de inmediato con 75. Gracias, doctor. Nicolás Pérez dice, doctor, ¿cómo cambia un paciente de un ISRS a Xarelis VO? Muy buena pregunta. Es igual que lo que haría con un cambio a cualquier venlafaxina, con más tranquilidad que fuera, insisto, las IR no me parecen buena idea. Y ahí hay un principio que yo se lo copié al profesor Hernán Silva, uno de mis amigos y maestros en la psiquiatría, que planteó algo que muchos autores han planteado antes también, pero lo resumió muy sucintamente, muy bien. Y perdón que les dé la lata, pero la teoría de cómo uno cambia un medicamento, hace una transición, es medicamento 1, lo voy suspendiendo lento y progresivamente, dependiendo de las características. Si es fluoxetina, lo puedo cortar más brusco que si es paroxetina, que me va a demorar. En teoría tendría que estar un par de semanas, dependiendo de la vía media del medicamento. Si es fluoxetina, todo un mes, sin ningún medicamento y iniciar el segundo medicamento. Eso no se hace en ninguna parte del mundo porque es un riesgo de recaída depresiva, angustiosa, ansiosa, pero es la teoría como se debiera hacer. La otra posibilidad es corto el medicamento 1 e inicio inmediato con el medicamento 2. Yo eso solo haría cambiando de XR a VO, digamos, el mismo medicamento. En general puede haber, si bien el nivel selectivo podría tener buena tolerabilidad, es un poquito shock, por así decirlo. Entonces la técnica del traslape. Esa es la que se usa en general y es la que usaría en ese caso. Es decir, voy disminuyendo el medicamento número 1 lento y progresivamente y a la par voy introduciendo lento y progresivamente el segundo. ¿Cuál es la gracia? Que con el XR lo haría con 37,5 y con el Xarelis VO lo haría con 75. Okay. Con todo el cuidado, el riesgo de hiperactivación, el riesgo de viraje obviamente aumenta, el riesgo de síndrome serotoninérgico, pero con buena observación, con cuidado, con comunicación. Nosotros hoy en día no podemos estar, si vamos a ver un paciente ya sea en videollamada o presencial en 2 semanas para control, entre medio tenemos que comunicarnos. Existen distintas formas de comunicación. Yo personalmente uso correo, WhatsApp, lo que sea, y con muy buenos resultados para estar atento ahí día a día o cada 2 o 3 días lo que va pasando. Gracias. Paula Fernández consulta, dice, con esta presentación, ¿es mayor el riesgo de efectos adversos en caso de suspenderla bruscamente el Xarelis VO? No, justamente el riesgo sería similar o menor. En general, en la venlafaxina no se recomienda en ninguna de sus formulaciones la suspensión brusca. ¿Ya? Se recomienda titularla, no sé, pues,
2 a 4 días, una semana, 2 semanas, dependiendo. Hay pacientes que son muy susceptibles, que yo me demoro muchísimo en irlos bajando con él tranquilamente, y otros nos demoraremos una semana. Pero no debemos hacerla. Una formulación IR, suspenderla de una vez, es muy arriesgado. Con la XR, igual no hay que suspenderla de una vez, pero es menos arriesgado. Pero con la XR, uno habría que hacerlo si quiere ser muy acucioso, como al principio. Voy titulando 37,5, voy bajando a 37,5. Yo sé que a algunos puede parecer exagerado, pero sí. En cambio, con esta formulación lo puedo hacer el 75-75. Esa es la gracia también. Pero lo voy suspendiendo. La única suspensión sería si estoy con 75 solamente, ya lo puedo llevar a 0, efectivamente. ¿Ya? Al igual que si estuviera con 37,5 LQR, lo suspendo. Si alguien es muy exagerado, puede ser día por medio o algo por el estilo, también se podría hacer. Así con alguien que es muy sensible o psicológicamente muy sensible a las bajas, yo conozco pacientes que no dicen 37,5 igual, no lo puedo suspender de una, bueno, nos demoramos, hágalo día por medio. Con Sarelis lo puedo hacer BO, digamos, con 75 mg, pero ninguna se recomienda la suspensión brusca. Sí, hay muchas preguntas, doctor, que si me permite responderlas en relación a la disponibilidad en las farmacias y al precio. Bueno, Sarelis BO... muy importante. Sí, tiene 3 presentaciones, 75 miligramos, 150 y 225, como mencionó el doctor Olea. Esperamos que ya esté disponible desde la próxima semana físicamente. Este es un proceso largo, no es tan fácil con las cadenas, menos en la coyuntura que estamos. Entonces, esperamos que de aquí a fin de mes ya esté en la cadena Cruz Verde, que es aquella que es la que tiene más locales, la más grande. Los precios, bueno, son precios bastante convenientes para el paciente. Se los digo a modo cerrado. La presentación de Sarelis BO 75 miligramos debiera costar alrededor de 29.000 pesos, Sarelis BO 150 miligramos, 44.000 pesos, y Sarelis BO de 225, como decía el doctor Olea, la única presentación con esa dosis estaría alrededor de 49.000 pesos. Precios muy convenientes, muy competitivos, digamos, en relación a las opciones que hay hoy en día de la Faxina XR. Eso para responder varias de las preguntas que estaban haciendo. No, es muy relevante. Yo lo notaba en la presentación que el costo real de los medicamentos en la vida real es muy importante. Eso es, tener alta calidad de medicamentos al menor costo posible es fundamental. Gracias, doctor. Don Rodrigo Hermosilla dice, buenas tardes. En mi práctica clínica como médico de atención APS he visto que la faxina asociada a sertralina o duloxetina. ¿Tiene algún efecto esa combinación o es una indicación errónea? No sé si a ver, en general, yo le decía que cuando uno llega a combinaciones raras, probablemente fueron estos traslaps y se quedó así, pero la verdad es que sertralina, venlafaxina, duloxetina y sertralina, 3 medicamentos, sí no tiene sentido. Sí tendría sentido la combinación de sertralina con duloxetina o sertralina con venlafaxina. Ahí hay 2 posibilidades. Si estoy tratando con sertralina, puedo cambiar a duloxetina buscando un dual o cambiar a venlafaxina o puedo combinar. Porque son medicamentos de distintos mecanismos de acción, digamos. Un ISRS más dual, tendría un sentido ese punto de vista, ¿no? Pero los 3 no, y efectivamente eso habría que estudiarlo. Ahora, eso se supone que tras esa asociación tiene que haber algo, o sobre todo un problema de eficacia, no de tolerabilidad, porque la tolerabilidad con más medicamentos se hace más difícil, digamos. Entonces, insisto, uno no debe asociar antidepresivos si no ha hecho el primer mandamiento. El primer mandamiento es optimiza el tratamiento. ¿Qué significa optimiza el tratamiento? Primero, que asegúrate que la gente se tome el remedio. Mucha gente no toma los medicamentos de todo tipo. Segundo, que sea en la dosis adecuada, ¿no? Efectivamente, y en la modalidad adecuada. 2 o 3 tomas al día, dependiendo de la característica del medicamento, etc. Gracias. Para complementar lo que les mencionaba antes, como esto es un Sarelis BO, una noticia en desarrollo, como dirían, digamos, en prensa, me acaban de, por interno, avisar de que el producto ya en farmacias AHUMA estaría físicamente disponible. Entonces ya ustedes, si les es posible, ya pueden dirigir a sus pacientes con Sarelis BO en cualquiera de las 3 presentaciones hacia esa cadena de farmacia que es ahumada. Cruz Verde les mencionaba que es más grande, seguramente ya desde la próxima semana también va a estar disponible y posiblemente salga un poquito después, pero ya está en una de las 3 cadenas Sarelis BO. Otra pregunta, doctor, que dice Roxeta Palini, dice, ¿desde qué edad se puede utilizar Sarelis BO? Bueno, como toda venlafaxina está aprobado en jóvenes y adultos, digamos, no tiene aprobación específica ni en ancianos ni en niños, ¿ya?
sobre todo en niños de extremo cuidado. Usted sabe las controversias que ha habido del uso antidepresivo en niños. De los niños me refiero a menores de 15 años, ¿ah? En general entre 15 años para arriba sí se pueden utilizar. Y en pacientes de edad avanzada, la verdad es que las venlafaxinas se utilizan, pero no tienen una indicación especial y tendríamos que tener los mismos cuidados con que todo. Por ejemplo, un anciano hipertenso no sería una buena indicación desde ese punto de vista. Sin embargo, una persona de edad avanzada con un cuadro depresivo importante, en primera línea también podemos usar venlafaxina. Esa idea de que porque es anciano debemos usar solo ISRS también está desechada hoy en día. Los ancianos se pueden usar, obviamente, venlafaxina, pueden usar terapia electroconvulsiva si el cuadro es muy grave, usar antipsicóticos, etc. Gracias, doctor. Don Nicolás Pérez tiene dos preguntas aquí. Uno, si en depresión refractaria Xarelis como monoterapia o asociado a los ISRS u otro, o Xarelis en pacientes adolescentes. ¿Cuál sería su enfoque? Perdón, la primera no escuché bien. A ver, dice en depresión refractaria, Xarelis dice como monoterapia o asociado o a ISRS u otro, si es que se podría estar asociado, me da la impresión. Primero, la respuesta sobre depresión refractaria es solo o asociado, dependiendo de la situación clínica. Es decir, podríamos, a diferencia de lo que estamos planteando, si no tuvimos la buena idea de usarlo en primera línea, podríamos cambiar el tratamiento inicial a Xarelis-BO, de todas maneras, o podríamos asociarlo también, porque estamos hablando de refractaria, en refractaria se usan asociaciones, y una muy buena asociación. Insisto en el STAR-D, en la etapa 4, use tranilcipromina, use mirtazapina, asociado, cualquiera de esos dos, a venlafaxina. Eso es una tremenda asociación, no es un tratamiento de primera línea, pero en vez de cuarta línea podría ser segunda o tercera línea, esa es la gracia. La venlafaxina, el Xarelis-BO, puede ser en primera línea si lo amerita la clínica, como combinado, dependiendo obviamente de refractariedad, solo o combinado. Perfecto. Ojo, en dosis adecuadas, las dosis son 75, que es la ultra mínima, y sobre todo si quiere un tratamiento, un efecto antidepresivo dual, 150 a 450 miligramos. Esas son las dosis de venlafaxina, no solo de Xarelis-BO. Perfecto. En adolescentes, doctor, Xarelis, pacientes adolescentes, dice acá. Mayores de 15 años se podría usar. Ahora, efectivamente ahí los colegas infantos juveniles tienen todavía un poco la idea de que en primera línea usar un ISRS, sobre todo por razones de seguridad, digamos. Entonces, generalmente en adolescentes sí se mantiene en primera línea eso, y si la cosa es más complicada, efectivamente se podría usar un dual como Xarelis-BO. El otro cuidado, porque los infantos juveniles son más reticentes en esto, es por la presentación a veces atípica de los cuadros depresivos bipolares, digamos, y efectivamente todos los antidepresivos, los ISRS incluidos, y también la venlafaxina, tienen riesgo de viraje importante, entonces hay que ser aún más cuidadosos. Entonces, en población de 18 años para arriba, ningún problema. Entre 15 y 18 habría que tener ese cuidado probablemente. Perfecto. Las dos últimas preguntas, Eliana Díaz, ¿se puede dividir el comprimido, doctor, usted, por favor? No viene para ser dividido, pierde sus características, digamos, que ni se le ocurra. Ya, perfecto. Y la última pregunta, don Christopher Pablo. Perdón, la gracia, doctor, sí, es bien importante, la gracia es que no lo requiere. ¿A qué me refiero? Hay comprimidos realmente en que yo a veces lo he hecho, que nos vienen para ser divididos, pero la tolerabilidad del comprimido entero no es buena. Entonces digo, bueno, pierdo la capacidad del medicamento, pero por último, para que se acostumbre la persona, para que psicológicamente use la mitad, digamos. Pero en general, como la tolerabilidad es muy buena, no se necesita hacer, digamos. Y si alguien lo hace, así por razones puramente psicológicas, sepa que está perdiendo la característica más importante del medicamento, así que rápidamente escale a usarlo entero, digamos. Gracias, doctor. Y la última pregunta de la noche, dice Christopher Pavés, ¿recomendaría Xarelis-BO a un paciente con trastorno de disociación, trastorno depresivo ansioso con trastorno estrés postraumático? Actualmente tratamiento dice de aripiprazol y fluoxetina. Por supuesto. De hecho, yo no lo nombré ahí, pero es importante saberlo, que desde hace mucho tiempo no son indicaciones que están, digamos, aprobadas por las agencias regulatorias, pero sí se utilizan en estrés postraumático, se usa la venlafaxina, tal como les comentaba, en TOC también, y en tratamientos del dolor. Es decir, hay otros usos que no son
están estudiados, pero sí hay evidencia interesante y experiencias clínicas. En ese sentido, un paciente con trastorno de estrés postraumático crónico y su obesidad ha pasado la cronicidad merece el mejor tratamiento antidepresivo ansiolítico que puede ser. El Xarelis VO es una muy buena idea. Y en ese caso, la idea sería reemplazar al antidepresivo. Yo le mantendría el antipsicótico atípico. El imiprazol me parece que era asociado con la venlafaxina con Xarelis VO y sacaríamos la fluoxetina y tendríamos haciendo un tratamiento más potentemente antidepresivo, más potentemente antiansioso, digamos, que son las dos dimensiones más importantes del estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Una muy buena idea. Así es. Bueno, terminamos la ronda de preguntas, doctor, si usted se quiere despedir. Ahora. Sí, muchas gracias, Hugo. La verdad es que les agradezco enormemente las preguntas. Yo me entretengo mucho con esto. Es un remedio. A mí me encantan mucho las presentaciones directas. Estas también son la forma en que tenemos de comunicarnos ahora, y esta parte de la ronda de preguntas y comentarios es como muy útil desde ese punto de vista. Y les agradezco mucho la paciencia y para mí ha sido un agrado compartir con ustedes hoy. Reitero mi agradecimiento a ITF la UMED por permitirnos esta oportunidad. Y quedo llano al correo por si alguien quiere hacer más comentarios o preguntas. Hasta pronto. Bueno, gracias, doctor. Finalmente, entonces, y en nombre del laboratorio ITF La UMED, de quien habla Hugo Fuentes, el gerente de producto, agradecer a todos ustedes por haber participado de este webinar, como también al doctor Olea, por supuesto, por su interesantísima charla. En verdad, esperamos que Xarelis VO sea una alternativa real, considerando, como mencionó el doctor, su galénica exclusiva, voz osmótica, confiere esta eficacia, esta seguridad superior, cuenta con esta presentación única de 225 miligramos, que proveen de una mejor relación costo-dosis para el paciente. Es un producto europeo, también lo reforzó el doctor, pero recordarles que Xarelis VO es un producto de origen europeo, ya con toda la validación europea, un producto que lleva mucho tiempo ya y también está aprobado por la FDA. Y lo último, recordarles que están las 3 presentaciones, como ya lo hemos conversado, 75, 150 y 225 miligramos. En aún más esta semana, esperamos que la próxima semana ya se vaya incorporando las otras 2 cadenas. Los invito, como siempre, a visitar nuestra página web ITF, www.itf-medio.cl. Cuídense mucho, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.